Hola, ¿qué podemos decirte 2 días después de la realización de tu examen MIR? Pues bueno, desde Curso MIR Asturias seguimos acompañándote también en esta fase que es un verdadero tío vivo emocional, que es el post-MIR. Ya sabes que la información se refiere al examen realizado el pasado sábado, el 29 de enero del 2022, que corresponde a la convocatoria de 2021, tal y como figuraba en el cuadernillo. El objetivo de todos estos vídeos es seguir dándote ayuda y prestándote un poquito de luz en esta fase de incertidumbre que te separa desde el examen MIR y que te conduce hasta la lista de resultados que publicará el Ministerio a final de mes. Y ya sabes que el examen MIR solo es un intercambiador al que llegáis todos los estudiantes de medicina y que su función no es separar buenos de malos médicos, sino simplemente hacer una ordenación por el mismo examen, la puntuación del mismo examen y el baremo académico, 90-10 aproximadamente, el mismo día con la misma prueba en toda España. A partir de ahí, desde el examen MIR viene el periodo de incertidumbre hasta que conozcas tu número de orden, y a partir de ahí escogerás cuál es la vía a la que dedicarás el resto de tu vida profesional como médico especialista. Pues bueno, en ese tránsito hasta el intercambiador de especialidades que supone la elección de plaza, esa estación intermedia es la publicación hoy, día 1 de febrero, de las respuestas provisionales. Con esto, parte de la incertidumbre que tenías respecto a las netas ha desaparecido. Ya sabes que en ningún centro de preparación cuadramos la plantilla, de forma que es normal que hayas tenido alguna discrepancia en netas de un centro a otro de preparación y desde cualquier centro de preparación a las netas del Ministerio. Las netas del Ministerio en la actualidad tampoco son todavía las definitivas, porque falta el proceso de anulación de preguntas y alguna de las preguntas que están contando ahora, para bien o para mal, desaparecerán de tu plantilla y entrará alguna pregunta de reserva. Aquí ves diferencias grandes en este periodo de post-MIR, correspondiente en este caso tomadas del blog MIR Entrelazados, correspondiente al año pasado, donde se ven la enorme discrepancia de referencias entre un centro y otro de preparación, tanto en netas como, por supuesto, en número de orden. Estas son capturas, en cambio, de este año, donde en esta captura concretamente no hay prácticamente diferencias. Una diferencia de prácticamente 80 números de orden, pero no es lo habitual, de forma que quiero tranquilizarte si ves que las referencias en este periodo de oscuridad varían de un centro a otro, porque cada uno tiene una muestra diferente, con un sesgo diferente y con un modelo matemático o un sistema diferente para calcular o estimar los puestos. Solo hay un número de orden, que es el del Ministerio, y una vez que tengas el número de orden del Ministerio ya podrás empezar a elaborar esa lista de preferencias de cara al proceso de la elección de plaza. En este vídeo vamos a recorrer distintos apartados. Primero, explicarte cómo han cambiado las netas con la plantilla provisional del Ministerio, publicado hoy, día 1 de febrero, darte los datos de la muestra que tenemos en este momento, estimar cuál será las netas de toda la población MIR, paso necesario para poder estimar tu número de orden, que es al final lo único importante y de cara a la elección de plaza. Y luego anunciarte que a partir de mañana, día 2, 3, 4, el Ministerio abrirá el plazo de reclamación a las respuestas publicadas en forma de plantilla provisional de corrección del examen. Empezamos con el primer punto: cómo han cambiado las netas con la publicación de la plantilla de respuestas provisionales. Ya sabes, la realización del examen el sábado 29 de enero y el martes 1 de febrero, a final de la mañana, el Ministerio publicó finalmente las respuestas provisionales. Parece que estuvieron durante un tiempo activas, luego se desactivaron, quizás porque había habido algún tipo de error a la hora de publicar plantillas de diferentes versiones y de diferentes pruebas de formación sanitaria especializada. Nosotros cogimos la plantilla de la versión 0 y hicimos una conversión interna a las otras versiones, y parece que ese problema no nos afectó. Bueno, esto en el vídeo anterior te hablábamos de que pensábamos que se publicaría en el 1, como así ha sido, y que el plazo de reclamación a las plantillas terminaría el día 4
Y también ha sido así, no porque tengamos ningún oráculo, sino porque hemos reproducido el comportamiento del año pasado. Y así, en la web de Formación Sanitaria Especializada, el plazo para que realices las reclamaciones, si deseas hacerlo, se extiende desde el día 2 hasta el día 4, 3 días tal y como marca la convocatoria. ¿Cómo puedes acceder a las respuestas aprobadas provisionalmente por la comisión calificadora? Le das al botón Publicación de respuestas y te lleva a este sitio donde te dice que puedes acceder a través de algunos de los enlaces, pero al menos a mí no me muestra ningún enlace. Así que te voy a enseñar otro camino para llegar al mismo lugar. Si vas a la esquina Datos de exámenes anteriores, vas a Consulta de cuadernos de exámenes anteriores. Aquí escoges Medicina, das a Hoja de respuestas, das a Ver y se activa esto. Si quieres ver las respuestas, pulsa aquí, le das ahí y ya llegas al sitio donde tienes distintas formas de acceder. Sin identificación, puedes darle a acceder para posteriormente seleccionar tu titulación, en este caso Medicina, tu versión de examen, en este caso la 0, que es la que utilizamos esto en la academia para trabajar. Le das a buscar y descargas el Excel o la tabla donde figura el número de pregunta en la versión 0, el número de pregunta en tu versión de examen y la respuesta correcta provisional. Con esta plantilla la psicometría de la muestra ha cambiado ligeramente. Fíjate, esta es la composición en grado de dificultad de las preguntas del examen. Ya hablaremos en otro momento de la psicometría del examen, pero fíjate cómo en este examen, con los datos de la muestra, hay 9 preguntas muy difíciles, 39 preguntas difíciles. El grupo más numeroso es el que tiene una dificultad óptima y con 66 preguntas y luego 38 fáciles y 48 preguntas muy fáciles. Bueno, hemos acabado entonces de describirte un poco los cambios con la publicación de la plantilla. Vamos a darte datos de la muestra corregida con esa nueva plantilla publicada por el Ministerio. Ya sabes que Curso Mir Asturias, igual que otros centros de preparación, ponemos a tu disposición de forma gratuita estos servicios POSMIR desde la página de cursomir.com. Das a Servicios POSMIR, te das de alta si eres no alumno, entras con tu usuario y contraseña si eres alumno, escoges tu versión de examen, envías las respuestas. Ojo, por favor, revisa esa plantilla antes de enviarla para evitar sorpresas desagradables y sobre todo no te confundas de versión. Y ahora mismo disponemos de ligeramente por encima de 3.000 exámenes, 3.002 exámenes, en los cuales el grupo más numeroso corresponde a no alumnos, 1.685, y 1.312 sois o son alumnos. ¿Cuál es la característica de baremo académico de la muestra? Pues bueno, su mediana es 7,71 y ves cómo el porcentaje de médicos con expediente de menos de 7 es de un 13%, inferior claramente a lo que sabemos que ocurre en la población MIR. Eso provoca un sesgo. Ya sabes que el año pasado la mediana de en los baremos académicos de todos los presentados a la población MIR es de 7,35. Estamos hablando de 7,71, 7,70, 7,71 sobre 7,35. Evidentemente hay un sesgo hacia mayor porcentaje de personas con baremo alto que con baremo por debajo de la mediana. Y eso provoca un sesgo de corrección. Y ese sesgo de corrección se debe a ese comportamiento humano, natural, que con la sensación que haya salido del examen, si ha salido con sensación buena, tienes más ganas de corregir el examen que si ha salido con malas sensaciones. Pero esto debes entenderlo, que todas las muestras de corrección de todas las academias no puedes sacar la mediana, la media ni ningún estadístico de esas muestras y pasarlos directamente al comportamiento de la población, porque todas son muestras sesgadas. Hemos hablado del sesgo de nuestra muestra. Pues bueno, ¿cuál es la mediana de netas de esta muestra? Pues de 117,33 en este momento. Evidentemente esa mediana irá cambiando según vaya variando el tamaño muestral, y esto compartimos en otro vídeo con un tamaño muestral menor, 1031 en ese momento, y ahora 3002 esto en este momento de publicación de la plantilla de respuestas provisional del Ministerio. Es decir, que con el tiempo las referencias en netas cambian.
Cambian, por supuesto, como consecuencia de la plantilla de corrección, y este probablemente haya sido el cambio mayor que se ha producido de ayer a hoy. Y así ves que ha habido cambios en los estadísticos en todos los centros de preparación. Yo he compartido contigo los estadísticos de Curso Mir Asturias, pero ves que esos cambios se han producido en otros centros, en este caso en otras muestras de otros centros de preparación que recoge en su blog José María, en su blog Mir Entrelazados. Ha habido cambios y el motivo fundamental de ese cambio, además del aumento del tamaño muestral, es las diferencias entre las plantillas de corrección de cada una de las academias y la plantilla del Ministerio. ¿Qué ha ocurrido en la muestra de Curso Mir Asturias? Pues ha subido una neta. La mediana en el vídeo anterior 116,33, ahora 117,33. Es decir, que en Curso Mir Asturias los profesores nos hemos confundido y afortunadamente en este caso nos hemos confundido a favor del alumno. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas donde había discrepancias, o la mayor parte, son preguntas en general muy difíciles. ¿Cómo ha ido cambiando la mediana de baremo de las dos muestras? Pues 7,67 el domingo, esto cuando grabamos el primer vídeo, y 7,70 con la publicación de plantillas provisionales. Es decir, que han aumentado un poquito la proporción de exámenes, con medianas, mediana de baremo alta. ¿Cuál es la referencia para los alumnos que habéis enviado vuestro resultado? Pues la mediana para vosotros, no para la muestra completa, es de 119. Si comparamos eso con los resultados de los últimos simulacros del intensivo, habéis subido. ¿Y por qué habéis subido? Porque el examen es ligeramente más fácil que los últimos simulacros. Eso lo vemos en el comportamiento de qué porcentaje de vosotros habéis subido y habéis bajado. Y fijaros cómo el cambio de la plantilla os ha favorecido. Con la muestra de la plantilla de profesores, en ese momento el 46% subíais y el 53% bajabais. En la actualidad, las cifras prácticamente se han invertido. 56% de los alumnos que habéis enviado el examen subís vuestra puntuación respecto al simulacro último, el 33% en este centro de preparación, y el 43% bajáis. Solo el 1% empata la misma puntuación en los dos exámenes. Bueno, ¿cuánto habéis subido de mediana de forma individual? O sea, si medimos individualmente el cambio de un examen a otro, de todos los alumnos, la mediana de crecimiento del simulacro 33 al MIR es de 3,33 netas, superior a lo habitual de un simulacro a otro. Y si hablamos solo de españoles recién graduados, la mediana de crecimiento es de más 2,67. ¿Cuánto han variado vuestras puntuaciones? Pues aquí lo reflejamos en esta gráfica que estáis acostumbrados los alumnos a ver en el análisis de cada simulacro. La variabilidad individual es un fenómeno que es intrínseco a este tipo de examen, y la única forma de combatirlo sería hacer un conjunto de exámenes, quizás 4 exámenes MIR seguidos, y hacer una media de las puntuaciones que saquéis en esos 4 exámenes. Fijaros, aquí tenéis el 1% que habéis empatado. Los rojos son personas que habéis bajado vuestra puntuación, y los verdes personas que habéis subido. ¿Y cuánto habéis subido? De 5 en 5 netas. Fijaros que aquí estamos ya entre 20 y 25 de subida, 25 y 30, entre 30 y 35, y ha habido gente que ha subido hasta 45 netas, pero también ha habido gente que ha bajado hasta 45 netas sobre la medición anterior. Una medición única como el MIR o un solo simulacro pues no te permite determinar con fiabilidad, con seguridad la puntuación verdadera desde el punto de vista individual. Sí, desde el punto de vista grupal, segmentos, pero a nivel individual ya sabes que hay variabilidad, y para eso comparamos lo que ha ocurrido con lo que llamamos variabilidad estándar. Fíjate que si comparamos las barras verdes de la variabilidad estándar con el comportamiento de este año, pues vemos que hay mayor altura en el cambio del simulacro 33 al MIR 2021 de este año, de lo que corresponde a la variabilidad estándar. Recuerda que la variabilidad estándar lo que mide es cuántos suben y cuántos bajan en dos exámenes del mismo grado de dificultad. En este caso, tal y como te he explicado, el MIR 2021, según las puntuaciones que llevamos analizadas, es ligeramente más fácil que los simulacros del curso, y por eso este comportamiento en variabilidad. Pero de todos modos, esto es la parte más dura del examen, y quiero hablarte mirándote a los ojos si
A las personas que estéis aquí no necesitáis ningún tipo de consejo, siempre me centro en la persona que necesita el consejo. Las personas que estéis aquí, que hayáis bajado vuestra puntuación respecto a vuestras últimas mediciones, tener en cuenta que no os echéis la culpa de lo que ha pasado. Es un fenómeno debido al azar, y por favor, no te martirices pensando que has tenido simplemente mala suerte. Lo importante, y por eso hemos insistido muchísimo a lo largo de la preparación, tú eres más que un número de orden, eres más que una medición de un solo examen, y lo importante es lo que dependía de ti, el proceso, y seguro que sabes muchísima más medicina que cuando comenzaste. Ese es realmente el objetivo, el que tú te preparases para intentar expresar todo lo que sabías. Después, que la medición refleje desde el punto de vista individual, en tu caso, exactamente la cantidad de medicina que sabes, pues no es posible, tal y como tenemos estudiado desde hace años. Esta es la distribución de netas de la muestra en intervalos de 10 netas. En este momento tenemos 3 exámenes con más de 170 netas en la muestra de alumnos y no alumnos. Esta es la curva acumulando los alumnos, desde las puntuaciones más altas hacia atrás. Y aquí vamos a comparar un poco el grado de dificultad de este examen con los de muestras de años anteriores. Fijaros, si comparamos con el año pasado, que está en color rojo, fijaros que las muestras de este año, que están en color morado, de la cabeza del examen hay menos densidad, menos número de personas que el año pasado. ¿Esto qué significa? Que para esa zona de la distribución de exámenes, para la cabeza de la distribución, el examen de este año es más difícil que el examen del año pasado. Si comparamos con el año anterior, 2019, vemos el fenómeno contrario. Aquí las barras moradas ganan a las barras rojas. Eso significa que en la cabeza de la distribución, en esa zona de conocimiento, pues el examen de este año, 2021, es más fácil que el examen del año pasado. Así que, como ves, el concepto de dificultad es variable y es relativo a la dificultad intrínseca de las preguntas, al conocimiento de la población enfrentada al examen, al momento temporal, a los sesgos de las muestras. Y luego, un concepto importantísimo: cuando se habla de el examen ha sido fácil o difícil, hay que decir fácil o difícil ¿para quién? Porque el grado de dificultad cambia en cada zona de la distribución y en cada uno de los percentiles. Bueno, si comparamos con el 2018, el examen de este año es más fácil en la cabeza que el 2018, y si comparamos en cambio con 2017, es muy parecido en la cabeza al 2017, y en algunas zonas muy parecido en reglas generales. Si vemos los resultados acumulados y para comparar muestras de distintos tamaños usamos porcentajes, esto es el MIR 2021. Si comparamos con el MIR 2020 en acumulado, veis que la línea del año pasado en rojo, esto está por encima o tiene mayor número de personas que la morada de este año. Esto significa que este año en la cabeza de la distribución ha sido más difícil que el año pasado. En cambio, respecto al año anterior, ocurre el fenómeno contrario. El examen morado, el de este año, tiene más gente que el rojo, por lo tanto, el morado, el 2021, es más fácil que el 2019 en la cabeza de la distribución. Lo mismo, pero en ampliado, mucho más, ocurre si lo comparamos con el MIR 2018. Y, en cambio, esto si lo comparamos con la muestra del 2017, al menos del curso MIR Asturias, parece que se parece mucho al comportamiento de ese año en una parte importante de la distribución, aunque no en toda. Bueno, así que hemos compartido contigo, nos hemos desnudado, hemos dado nuestros datos para que tú entiendas la lógica que hay detrás de las estimaciones que te hacemos. Pero, por supuesto, tienes que aceptar la incertidumbre de este procedimiento. No tenemos los datos de la población MIR, nadie los tiene, de forma que todo el mundo vamos a errar, y estos son solo aproximaciones a la realidad. Vamos a hacer la aproximación a la realidad del resultado de netas de toda la población MIR, que es el importante a la hora de posicionarte. Recuerda que has escogido un muy buen año para presentarte. 8.188 es el récord de toda la historia de plazas MIR convocadas por el Ministerio,
Y además se han cruzado el hambre con las ganas de comer, porque hay más plazas que nunca y menos presentados que en los últimos años. Hemos visto como consecuencia de la pandemia del coronavirus desde el año pasado cómo esa tendencia ascendente se ha doblado, y este año estimamos que se van a presentar aproximadamente 1000 menos que se presentaron el año pasado. Así que más plazas y menos presentados es una buena cosa para ti. Bueno, estos son los datos de la muestra actual que hemos compartido contigo, y ya sabes que la muestra es solo una pequeña parte de la población y no podemos posicionarte en la muestra. No vale de nada que te demos el percentil en la muestra, porque la muestra de la población no es. Así que de una forma matemática tenemos que reconstruir matemáticamente una población que se va a parecer mucho a la real, pero vamos a tener un error de estimación que tienes que conocer. En esa reconstrucción matemática que va cambiando según van cambiando los datos de la muestra, por eso es una reconstrucción dinámica, y en estos últimos días tu estimación de número de orden, aunque hubieses mantenido las líneas netas, ha ido cambiando según cambiaban las características de la muestra. Pues ahí está el kit de la cuestión. Pues bueno, esto no en la forma de la muestra nuestra, sino en esto que compartimos contigo, que es la forma de el resultado que estimamos para todos los presentados al examen MIR. Con eso generamos una lista, esto del primero al último, y te buscamos en esa lista cuál es tu zona y cuál es, por lo tanto, tu posición, tu número de orden. Como ves, aquí se ve claramente cómo la forma de azul la muestra y rojo la población no se parece, y eso se debe a un sesgo de preparación y un sesgo de corrección. Así que todo cambia con la plantilla, como ha cambiado hoy, cambia con el tiempo, porque la dificultad de todo esto es que los sesgos cambian cada año y que se comportan de forma diferente a lo largo de los días del POSMIR cada año. Y todo eso provoca errores e incertidumbres que queremos que aceptes, porque si no, es mejor que renuncies a utilizar estos servicios. Por fin llegamos a la estimación de número de orden. Ya sabes que todo el mundo se concentra en netas, pero las netas no valen de nada, porque solo valen para un determinado examen. Así que no hay dos exámenes MIR iguales. Fíjate cómo ha ido cambiando la mediana de preguntas netas, todo pasado a exámenes de 200 preguntas en los últimos 20 años. Si nos concentramos en los últimos 5 años, nos vamos a encontrar de todo. Un examen muy fácil, el MIR 2016, un examen muy difícil, el MIR 2018, y luego otros exámenes intermedios, y corresponde 103,62, casi 104 netas al comportamiento del último examen del que tenemos datos completos, MIR 2020. Bueno, ¿qué es lo que pensamos cuál pensamos que va a ser la mediana de este MIR? Pues pensamos que va a estar en una situación cercana a esta y cercana a esta, pero por debajo. O sea, un poquito más difícil que el MIR 2020 y que el 2005 en mediana. Pero ya sabes que al final lo que necesitamos es saber el grado de dificultad no solo en un punto de la mediana, sino a lo largo de toda la distribución, y eso es lo complicado. Recuerda entonces que aproximadamente el promedio del comportamiento de los últimos años nos daría casi 102 netas, y estamos estimando un MIR de 103 netas. Así que, ¿cómo ha sido este MIR? Todo es relativo, para unos os habrá parecido más fáciles, más difíciles, dependiendo de tu nivel de conocimiento, pero no hablamos de impresiones, hablamos de números, y desde el punto de vista numérico es un grado de dificultad promedio de los últimos 5 años. Así que, lejos del extremo más difícil, más parecido al promedio, y pensamos en este momento quizás un poquito por debajo, un poquito más difícil que los años 2017 y 2020, y lejos del examen más fácil, que es 112 netas de la población MIR, que fue MIR 2016. Ya hemos desmitificado el valor de las netas. Aquí lo importante es el número de orden y conocer la cotización de los números de orden con las netas de un determinado año, que cambia cada año. Esto matemáticamente disponemos de software y procesos informáticos que nos permiten, según va aumentando el tamaño muestral, ajustar mejor nuestras estimaciones, y en este momento este es el modelo de estimación que hacemos de las netas de toda la población, es decir, para cuántas personas o cuántas netas tiene la persona que tiene un 1600 y un 1900 y un 2000 y un 10.000 a lo largo de toda la distribución. Si comparamos con los últimos 3 años, aquí tienes el comportamiento de año 2018, más difícil, 2019, esto intermedio con el 2020. Así que tenemos 3 años, 18, 19 y 20, este es el 20,
este es solo el 20 para aislarlo y que tú lo entiendas, y este es el de color verde, MIR que estamos estimando para el MIR 2021. O sea, más difícil en la cabeza que el 2020, en cambio más fácil en la cabeza que en la segunda mitad de la distribución que el año pasado. Esta es la estimación que hacemos para el MIR 2021, y si esta era la que hacíamos el domingo, es decir, a 24 horas del examen, con una muestra pequeña, con una mediana de 102 y con una plantilla que es distinta a la de los profesores. Ha cambiado el tamaño de la muestra, ha cambiado la plantilla, pero en cambio no ha cambiado demasiado nuestra estimación. Estamos estimando un MIR con una mediana ligeramente por encima, subido las puntuaciones de 102 a 103 en la estimación de la población. Estamos, por lo tanto, por debajo de estos MIRes, MIR 2020 y MIR 2017, en cuanto a datos de la población, que es lo único importante. Bueno, darte algunas referencias de lo que viene a continuación del POSMIR. Hoy, 1 de febrero, se han publicado las respuestas provisionales del Ministerio, y esa duda que tenías sobre las netas, pues ya se ha despejado, y las netas no son todavía las definitivas, porque habrá algunas preguntas que están ahora activas que se desactivarán por el proceso de anulación, pero sabes de una forma aproximada cuáles son las netas de tu examen, muy aproximada. En principio no deberías variar mucho. ¿Cuánto habéis variado? Vamos a hacer otro ejercicio de honestidad. ¿Cuánto hemos errado? ¿Cuántas preguntas no coinciden en la plantilla de profesores y la plantilla del Ministerio? 11 preguntas. Puedes decir, ¡wow, qué barbaridad! Pero qué torpes sois, con todos los libros, con internet, con todo habéis fallado. Eso, pues estuvimos un montón de horas en la madrugada del sábado, un montón de personas haciendo el esfuerzo para darte el mejor servicio posible, pero es imposible clavar en la plantilla del Ministerio. ¿Por qué? Por esas preguntas con dificultad extrema, que realmente son muy ambiguas, que no sabes qué es lo que está en la mente del examinador cuando construyó la pregunta y que es imposible clavar. Pues bueno, después, a pesar de esos errores, como afectan a preguntas que en general ha fallado casi todo el mundo, verás que desde el punto de vista individual de cada uno de vosotros la estimación de netas pues ha sido bueno, voy a compartir contigo los datos. En general, la mediana de las muestras, cuando cambia la plantilla, se mueve de un año a otro más o menos 1,33 netas en ese intervalo en general. Y puedes decir, bueno, es que lo claváis, pero ya he hecho un desnudo y te he dicho que no lo clavamos. Ningún centro de preparación lo clava, es imposible. Pero lo que te importa es cuánto ha variado cada alumno. Pues fíjate, estos son datos de todos los alumnos que teníais metida la plantilla en el momento en el que el Ministerio activó, y hemos podido comparar vuestras netas con la plantilla de los profesores con las netas de la plantilla del Ministerio. Y fíjate, cada persona corresponde, bueno, a una columna, ¿no? Y está representado con dos colores, una bolita azul, que es las netas que tiene con la plantilla del Ministerio, y una bolita roja, que es las netas que tiene o que tenía con la plantilla de la academia, de los profesores. De forma que para cada línea que subes para arriba te vas a encontrar una roja y una azul. La azul las hemos ordenado de menor a mayor. La puntuación más baja, la puntuación más alta de la muestra. Y en rojo ves orbitando esas mismas personas con la puntuación anterior. Como ves, hay mayor número de personas en la parte de abajo, o sea que los rojos quedan por debajo del azul, que personas que estaban por encima de la línea azul. Los que estaban por abajo habéis subido con la activación de la plantilla del Ministerio. Los que estabais por encima de la línea azul habéis bajado. Así que esto se produce de todo, como en estadística. Pues bueno, el comportamiento intercuartílico, el 50% de las variaciones están entre un crecimiento de 4 netas como consecuencia de la activación de la plantilla del Ministerio y un decrecimiento, una pérdida de 1,33 netas, estando la mediana de variación individual en más 1,33 netas. Como la mediana es positiva, eso se traduce en que la mediana de toda la muestra subió. Y esto es el comportamiento de todos vosotros. Aquí está en un box plot donde el espacio intercuartílico, la caja, reúne el 50% de las personas estudiadas. Y esto es la dispersión y el tamaño del movimiento en verde, las personas que habéis subido, y en rojo las personas que habéis bajado. Una vez más, un ejercicio total de honestidad. ¿Qué número de orden esto habré sacado? Esta es tu pregunta del millón. Nosotros pensamos siempre en ti.
y desafortunadamente pues vas a tener que esperar todavía 15-20 días para tener esta respuesta. Entonces, hasta entonces, lo único que vas a tener es estimaciones. Pero quiero una vez más recordarte que el número de orden, solo hay un número de orden, que es el del Ministerio, que el número de orden real nadie lo sabe y nadie lo puede saber. Así que en ningún centro de preparación podemos presentar resultados de nuestros alumnos, por supuesto, hasta tener analizados y buscados a cada alumno, a todos los alumnos en las listas del Ministerio. Las estimaciones y el orden en la muestra para nada son el orden en la población MIR. Todo lo que podemos hacer, todos son estimaciones. Y esto quiero que conozcas que hacemos esto, que sabemos que cometemos errores porque queremos ayudarte. Así que esto, si quieres perfección, es imposible y es mejor que no utilices estos servicios. A partir de mañana, días 2, 3 y 4, se abre el periodo de reclamación a la plantilla de respuestas provisionales publicadas por el Ministerio. Las academias y, por lo tanto, Curso MIR Asturias no puede hacer reclamaciones, solo lo hacen los opositores a título individual. Pues bueno, ese plazo de 2 al 4 de febrero serán 3 días de trabajo intenso para impugnar cada uno lo que le interese. Es el examen. ¿Cómo lo vemos? Ya compartiremos en otro vídeo el análisis de esto, pero de momento el examen, esto en cuanto a dificultad, ya hemos hablado, en cuanto a discriminación, con el tamaño muestral que tenemos, esto, la cosa no pinta mal, parece un examen esto comparado con los otros MIRES, esto en la zona de un examen discriminativo, pero aún en todos los sitios no existe la perfección. Si vamos al detalle, fijaros que analizada la discriminación con distintos parámetros, tanto de la teoría clásica del test como de la teoría de respuesta al ítem, siempre hay preguntas que no sirven, que no discriminan para nada, que nos separan y no permiten premiar a las personas que tienen más conocimiento que los que tienen menos conocimiento, por lo tanto no ayudan a separar, que es la función de cada una de las preguntas del examen MIR, y por lo tanto pensamos que no ejercen su función y deberían ser eliminadas de la plantilla. ¿Qué trabajo o cuántas impugnaciones va a recibir el Ministerio? Pues no lo sabemos, pero en esta entrada de José María en el blog MIR Entrelazados, con estos datos del MIR 2015, recibieron casi 80.000 impugnaciones. Así que esto realmente, mucha gente va a mandar muchas cosas en los días siguientes. ¿Cuántas preguntas de la plantilla del examen del año pasado se anularon? Solo 2. Así que es un trabajo ingente, pero al final va a depender de la opinión de los miembros de la comisión calificadora. Y como veis, la línea de tendencia es descendente. Así que parece que la idea, esto que tienen los miembros de la comisión actual, es que menos es más, al menos por el comportamiento de los últimos años, y por eso, pues bueno, esto no sabemos cuántas se anularán, pero la tendencia es esa. Quiero darte ahora información sobre qué puede ocurrir con las netas con la activación de las preguntas de reserva. Pues fíjate, esta es la dificultad que tenemos ahora mismo en las preguntas de reserva en nuestra muestra. Esto que voy a citarte no son porcentaje de válidas, no es índice de dificultad, es índice de dificultad corregido, es decir, es porcentaje de netas con penalización, así que no refleja el porcentaje de gente que ha acertado la pregunta, sino las netas, ¿vale? Pues bueno, la primera pregunta es muy fácil. La 202 es una pregunta de dificultad media. La pregunta número 3, si se activa, no va a subir nada en la muestra ni en la población, porque es una pregunta con dificultad extrema, negativa, de esas que suele haber todos los años, pues 12, 15, 16. Luego viene una pregunta fácil, una pregunta muy fácil, luego una pregunta fácil, una pregunta media, una pregunta muy fácil, una pregunta media, y por último, la 210 es una pregunta difícil. Así que dependiendo de cuántas se activen y cuál sea la dificultad de las que se anulan, pues entonces otra vez las medianas y las puntuaciones de todos vosotros cambiarán. Así que todavía tenemos que tener tolerancia a la incertidumbre, porque esto forma parte de las reglas del juego, de estas lentejas que si quieres las comes y si no las dejas, y no nos queda otra cosa que comérnosla. Bueno, son las preguntas que desde el punto de vista discriminativo menos ejercen su función de separar de la plantilla de la versión 0. La pregunta 120, la 30, la 142, la 164 y la 117. De ellas, 3 de ellas son de dificultad negativa, es decir, que son tan difíciles
que o bien están mal construidas o que su grado de dificultad excede el conocimiento de los mejores presentados al MIR. Luego hay otra con un grado de dificultad óptimo, pero que no separa a las personas que saben poco de las personas que saben mucho, y otra difícil donde la pendiente es positiva, o sea, hay una pequeña discriminación, pero es muy pequeña. Bueno, estas las dos preguntas, por lo tanto, que menos discriminan, esta de trauma, de la fascitis plantar, y la segunda que menos discrimina, esta de fisiología sobre la actividad eléctrica del músculo liso gastrointestinal, una pregunta negativa. ¿Quieres ampliar la información sobre esto? ¿Quieres saber cuáles son las preguntas con baja discriminación de último examen MIR? Consulta el vídeo grabado por Alberto en este mismo día y que está disponible en este mismo canal de YouTube. Bueno, ya sabes que no sabemos qué ocurrirá, pero esta es la línea de comportamiento de las distintas comisiones calificadoras y últimamente no tienen tendencia a anular muchas preguntas. De todos modos, tienes una ventana temporal de tan solo 3 días, 2, 3 y 4 para hacer la impugnación. Recuerda que está disponible en la página web del Ministerio y también en nuestra página web de POSMIR las instrucciones de cuál es el procedimiento para impugnar cada pregunta. Recuerda que se hace sobre el orden de preguntas que ocupa esa pregunta en la versión 0 de examen, no en tu versión de examen, y que en la página web del Ministerio, en la página web de Curso MIR Asturias, y los profesores irán colgando una ayuda a la impugnación de preguntas. No significa que estas las tengas que impugnar, solo impugnas aquellas que tú consideras esto que debes impugnar, y vas a tener 2 listas que irán creciendo a lo largo de estos días. Las preguntas que consideramos impugnables por criterio médico y por lo tanto pensamos bajo nuestro criterio mandar, y luego explicarte preguntas que son muy difíciles pero que no son impugnables por criterio médico, que a lo mejor no discriminan, pero no discriminan no porque esté mal la pregunta, sino porque la dificultad de la pregunta es tal que excede el conocimiento de los mejores del MIR. Recuerda que aquí puedes acceder a la versión 0 del examen, tanto en la plantilla de preguntas como de las imágenes. Luego aquí tienes la conversión de esa pregunta en la versión 0 a qué preguntas corresponde en las distintas versiones. Tienes aquí una descripción de por qué se considera esa pregunta impugnable, aquí referencias bibliográficas y aquí un PDF que puedes descargar para adjuntar como prueba de esa referencia bibliográfica por la que tú impugnas la pregunta. Bueno, seguimos en esta fase de incertidumbre y Curso MIR Asturias y todo el personal del curso sigue emocionalmente muy ligado a ti, muy preocupado por cómo te sientes, comprendiendo perfectamente el tío vivo emocional en el que estás y intentando apoyarte. Recuerda que no hay examen MIR fácil, todos son muy complicados, no es un torito fácil de torear, es un toro bravo. Así ha sido el examen al que te has enfrentado y sin duda tienes que estar orgulloso de haberlo superado. Y con esto hemos terminado la información de este vídeo sobre qué ha ocurrido en el día de la publicación de las plantillas de respuestas provisionales. Mucho ánimo.